Buenas tardes, junto con saludarles nos presentamos. Yo me llamo Felipe Aullón. Y yo me llamo Diego Núñez. Hoy nos abocaremos a un área de la física llamada hidrodinámica. Para ser más exactos, el caudal. Por definición, nosotros tenemos que el caudal es la medición del volumen de un fluido, como aquí bien anota mi compañero, que circula en una determinada cantidad de tiempo y todo esto mencionado a través de un determinado diámetro. Entonces, nosotros tenemos esto, y ya que tenemos esta fórmula principal, esta también se puede ser expresada de otra manera, que sería que el caudal es igual al área por la velocidad, o el volumen también. Y les voy a explicar ahora por qué eso es así. Nosotros vamos a tener un problema, obviamente hipotético, y al ser presentado se nos van a dar ciertos datos. Y nosotros al tener estos datos, puede que se nos dé la velocidad o el volumen. En caso de que falte uno de estos datos, nosotros podemos usar la fórmula que nos acomode más. Entonces, a mí en un problema me da la velocidad y yo no tengo ningún otro dato, entonces esta B la uso como velocidad. Dicho lo mismo, siendo esto volumen, lo uso como volumen. Entonces, esta fórmula me permite dar esa licencia, tener la capacidad de ser más flexible y poder variar este dato. Entonces ahora desglosaremos esta unidad uno a uno e iremos detallando específicamente cada una de sus partes. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen. Nosotros el volumen lo podemos definir como área por distancia. El volumen se mide en metros cúbicos, el área en metros cuadrados y la distancia en metros. Y ahora el volumen ya fue descomprimido y nosotros tenemos dos nuevas unidades. Entonces tomamos el área, la ponemos ahí, y el área significa pi por radio al cuadrado. Y como todos sabemos, el radio es la mitad del diámetro. Ya que tenemos todo esto, entonces ahora podemos pasar a los ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos que son en la vida cotidiana. Por ejemplo, como son las cañerías de una casa, teniendo un fluido ideal. También pueden ser los toboganes, que como bien sabemos recorre con una cierta cantidad de agua para que las personas no se queden pegadas. Otro ejemplo podría ser las mangueras, que también tienen un fluido ideal y constante. O también un ejemplo serían los alcantarillados, que tienen un fluido ideal que viajan hacia el mar. Ahora haremos un problema para así clarificar cualquier tipo de duda respecto al tema. Entonces aquí nosotros ya lo tenemos planteado. En un tubo de diámetro 5 centímetros circula agua a presión con una velocidad de 10 metros partido en segundo. Entonces se nos pide calcular el caudal y el volumen de agua en un transcurso de 10 minutos. Sabiendo esto, iremos por partes. El caudal. Entonces mi compañero aquí muy bien anotó los datos. Y como les expliqué anteriormente, no es necesario un análisis muy profundo en este problema para darnos cuenta qué fórmula tenemos que utilizar. Al tener como dato la velocidad, es simple. Tenemos que usar área por velocidad. Entonces emplearemos de inmediato esta fórmula. El área, por definición, es pi por radio al cuadrado. Y todos sabemos que el radio es el diámetro partido en 2. Entonces, si nos dan el diámetro, significa que esto tenemos que partirlo a la mitad para obtener el dato necesario y calcular el área. Pero si nos fijamos bien, esto está en centímetros. Entonces, no podemos simplemente dividir. Tenemos que primero transformarlo a metros para luego dividirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo en 100 para pasarlo a metros. Aquí, con mi calculadora, lo haré. Tenemos que 5 partido en 100. Eso nos da 0,05 metros. Ese sería el diámetro en metros. Luego teniendo esto, lo partimos en 2, lo cual nos daría 0,025. Esto sería el radio de nuestro problema. Entonces, reemplazamos. Tenemos que pi por radio al cuadrado es el área. Entonces, reemplazamos pi
0,025 al cuadrado. Entonces, el valor de pi lo tomaremos netamente como 3,14 para que sea más simple y simplemente el fin de esto sea explicarlo. Entonces, nuevamente con mi calculadora, tomo el valor. Esto lo elevo al cuadrado. Esto nos da 6,25. No, disculpen, error mío. Entonces, esto nos da 1,96 por 10 elevado a menos 3. Entonces, ahora que ya tenemos el área, simplemente vamos a reemplazar acá a este ladito porque tenemos más espacio. Entonces tenemos el área y la velocidad, ¿cuál es? 10 metros por segundo. Ya la tenemos. Entonces es simplemente como reemplazar. Entonces tenemos que el caudal es 1,96 por 10 elevado a menos 3, esto expresado en notación científica, por 10 metros partidos en segundo. Entonces ahora tomamos nuestra calculadora y como son números muy difíciles, lo calcularemos a continuación. Esto nos da... Bueno, de todas maneras, yo lo hago con calculadora para el público, pero esto no es tan difícil porque como esto al ser negativo y multiplicarlo por 10, simplemente se le resta 1. Pero de todas maneras lo haremos aquí con la calculadora. ¿Ven? Aquí tenemos el resultado. 0,0196, lo cual es el equivalente a 1,96 por 10 elevado a menos 2, el cual sería nuestro caudal. Un error ahí. Nosotros, para determinar la fórmula final, tenemos que ver las unidades involucradas en la operación. Entonces, si tenemos metro cuadrado y el metro que está solo partido en segundo, quedaría todo como la unidad del caudal. Metros cúbicos partido en segundo, porque multiplicación de potencias de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. En este caso sería 3. Entonces quedaría metros cúbicos partido en segundo. Y entonces, si me permites, el rojo, esta sería nuestra respuesta final. Bueno, chueco, pero no importa. Este es el caudal de nuestro problema. Entonces ahora para el espacio borraremos para poder proseguir en el siguiente. Entonces continuaremos con el problema, pero con la segunda interrogante que se nos plantea. Entonces, se nos pide el volumen de agua en un transcurso de 10 minutos. Aquí tenemos que usar la fórmula, la otra fórmula, no la que usamos en el primero. Tenemos que usar la de volumen partido en tiempo. Pero, como se nos pide el volumen, nosotros tenemos que dar la vuelta, lo cual sería caudal por el tiempo. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, si me permiten un poquito, aquí tenemos el caudal, que es este, y el tiempo son 10 minutos. Pero según el sistema internacional tienen que ser en segundos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo sé que es una operación simple, pero hay que seguir el protocolo. Tomamos el valor y lo multiplicamos por 60, que es la cantidad de segundos que tiene un minuto. Entonces, 10 por 60, 600. Lo cual serían los segundos aquí. Entonces, aquí simplemente tenemos que reemplazar.
sería 1,96 por 10 elevado a menos 2 y esto multiplicado por 600 segundos. Segundos y este metros cúbicos. Entonces, con la calculadora lo tomamos y lo resolvemos. Sería 1,96 por 10 elevado a menos 2 por 600, lo cual nos daría 11,78 metros cúbicos. Metros cúbicos. Y este, entonces, si me permites, sería el volumen de agua en un tubo de diámetro 5 centímetros en 10 minutos. Bueno, ahora pasaremos a explicar un caso especial de caudal, que es la ecuación de continuidad, que es un fluido ideal sin roce que conserva la materia y energía. Por lo tanto, el caudal de entrada, que es este, es igual al caudal de salida, este. Bueno, ahora pasaremos a explicar este dibujo. Primero que nada, el área. El área 1 es mayor que el área 2, como pueden ver. Otro ejemplo de esto es la presión. La presión acá en Q1 es menor que en Q2. ¿Por qué? Porque al tener un área más grande disminuye la presión, siendo que acá, en este tipo de cuello de botella, debería aumentar la presión. Ahora viene, otro caso podría ser la velocidad, igual que la presión. Teniendo el área más grande, la velocidad es menor que acá, que al disminuir el área, aumenta la velocidad. Y, como bien sabemos, el caudal 1, como dice acá en la fórmula, es igual que al de salida. Caudal 1 es igual a caudal 2. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque existe una fórmula a través de esto, que por acá, por favor. Como caudal 1 es igual a caudal 2, el área por la velocidad, área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Exacto. Q1 es igual a Q2. Aquí se ve esto que es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque al ser, como lo mencioné, al ser el Q1 un área más grande, la velocidad es menor. Pero al ser Q2 un área menor, aumenta la velocidad. Por eso es que son iguales. Ahora pasaremos a hacer un ejercicio. Bueno, ahora pasaremos a hacer el ejercicio. En un conducto la rapidez es de 20 centímetros por segundo y el diámetro de 10 centímetros. El diámetro 1. Diámetro 1, de este lado. Vamos anotándolo para que no se nos pierda. Velocidad 20 centímetros partido por segundo. Y el diámetro 1 es de 10 centímetros. En el otro extremo, el diámetro disminuye en 2 centímetros. O sea, 8. Ojo con eso. 8 centímetros. Calcular la velocidad de salida. La incógnita es B2. Pasaremos a escribir la fórmula general. B1. Bueno, es lo mismo. Por A2 por B2. Bueno. Primero que nada, como sabemos que el área es pi por raíz al cuadrado, el diámetro 1 está en centímetros. Tenemos que pasarlo a metros, que sería 10 partido por 100, que sería 0,1 metros. 0,1 metros. Eso sigue siendo el diámetro. Entonces, tenemos que dividirlo por 2. Que eso sería 0,05 metros. Ahí tenemos el radio. Ahora,
Antes de anotarlo acá, pasaríamos a reemplazar, que sería radio, o sea, 0,05 al cuadrado por pi. Pasaremos a resolverlo con la calculadora. Eso nos da 7,85 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Exacto. Eso sería A1. Por favor. Por la velocidad 1, que como vemos está en centímetros y tiene que ser en metros, entonces se divide por 100, que sería, al dividirse por 100, quedaría 0,2 metros partido en segundo. Y claramente lo reemplazamos. Y ahora tenemos que calcular A2. Borraremos para no complicar. Bueno, ahí ahora reemplazaremos con la distancia 2, que es 8 centímetros. Al pasarla a metros, queda 0, porque se divide por 100, 0,08 metros. Y eso, para sacar el radio, se divide en 2 y da 0,04 metros. Bueno, ahora el mismo procedimiento, pi por el radio al cuadrado, que es 0,04, que es 5,024 por 10 elevado a la menos 3 por la velocidad, que es la incógnita. Bueno. Ahora pasaremos a resolver la ecuación. Primero que nada, como son solamente multiplicaciones, de este lado pasa dividiendo al lado izquierdo. Sería partido, o 7,85 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados por 0,2 metros en segundo, dividido 5,024 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Es igual a velocidad 2. Bueno, como propiedad de potencia, sabemos que se elimina se eliminan los metros, y el 10 elevado a la menos 3 se elimina. Y ahora solamente queda multiplicar y dividir, que eso sería, nos daría 7,85 por 0,2 metros por segundo dividido en 5,024, y eso nos da 0,3125 metros partido por segundo, que es la velocidad 2. Bueno, esto ha sido el ejercicio de continuidad y con mi compañero nos queremos despedir. Fue un gusto. Hasta luego. En la próxima nos veremos.